Si llegaste hasta aquí es porque probablemente ya tomaste una decisión. La decisión de dejar de sufrir, la decisión de cortar patrones, la decisión de volver a brillar, la decisión de sanar tu corazón profundamente y la decisión sobre todo de vivir en paz. Probablemente estés pasando por alguna situación difícil y aunque lo tienes claro, no sabes por dónde empezar. Sabes, tienes la absoluta certeza de que quieres salir de ahí, pero no sabes el paso a paso ni el camino por dónde empezar. Ves información de un lado, te dicen una cosa, ves un video, ves un libro, pero no sabes la ruta de cómo salir de ahí, ¿verdad? Lo que sí tienes claro es que no quieres seguir atrapada ahí. Y yo te entiendo porque yo también estuve ahí. Yo también viví esa misma situación y me hubiera encantado tener una ruta clara de cómo salir de esa situación, un paso a paso y no tanta información. Si yo pudiera volver atrás, me hubiera gustado entender 5 cosas y ahorrarme tanta prueba y error. Así que hoy te las voy a contar para que te ahorres todo ese tiempo y para que sepas una ruta de cómo salir de ahí. Llegó un momento de mi vida en que yo dije, yo ya no quiero seguir viviendo así. La separación para mí fue un punto de quiebre muy fuerte porque yo estaba con 2 niños pequeños. Mi hijo tenía 3 añitos y mi hija tenía 1 año y medio. Eran muy pequeños y yo no sabía qué hacer. Para mí el hogar pues era mi castillo, era lo más importante. Yo creía que yo iba a llegar a la vejez con mi pareja, que íbamos a estar en familia, con los hijos de nuestros hijos. Entonces para mí eso fue un punto de quiebre muy fuerte porque ese castillo que yo tenía se derrumbó. Pero realmente yo dije, yo ya no quiero seguir viviendo así. El día en que yo me di cuenta de que yo estaba repitiendo un patrón. Yo vengo de una mamá divorciada, de una hermana divorciada, de tías divorciadas, de primas divorciadas. Yo decía, yo no quiero seguir repitiendo esto, pero lo que más me impactó fue, si yo no hago algo, mi hija va a repetir el mismo patrón. Y ahí fue un punto de quiebre en que yo dije, yo hago lo que tenga que hacer, pero yo me libero de esta situación. No sabía lo que tenía que hacer, qué es lo que te quiero mostrar. No sabía lo que tenía que hacer, pero lo que sí tenía claro era que yo no iba a permitir eso en mi vida. Y en ese momento yo pensé que era el divorcio. Pues en ese momento yo decía, ¿por qué él me hace esto a mí si yo soy tan buena mujer? ¿Por qué si yo soy inteligente? ¿Por qué si yo no le hago daño a nadie me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué si yo trato de hacer las cosas bien estas cosas me suceden a mí? Pero lo que me di cuenta con todo este proceso era que no era solamente el divorcio, era que yo me había perdido a mí misma. Yo estaba totalmente perdida, apagada, opaca. Estaba tan sumida en ese dolor que me había olvidado de quién era yo misma. Y lo que el divorcio realmente me mostró era que yo estaba rota. No era solamente por el divorcio, yo estaba llena de dolor, llena de rabia, mi mente iba a mil, pensamientos a mil, agotada, vivía con migrañas, eran unas migrañas que me hacían, no podía seguir, me tocaba parar, me daba durísimo, 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 pero yo no sabía cómo todo eso me estaba afectando, me estaba pasando situaciones en la parte económica, en la parte laboral, en las relaciones, o sea, en el cuerpo físico me estaba enfermando. Yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, era como, Dios, yo no soy tu mayor guerrera, ya por favor, cálmate conmigo. Y entonces ahí me di cuenta de que realmente lo que pasaba era que yo estaba muy fracturada. Yo estaba, venía de muchas situaciones a lo largo de la vida y esta situación de la separación, del divorcio, fue como la explosión del volcán, fue como la cereza del pastel, o sea, ya no puedo más. Llegó un momento en el que yo dije, ya no puedo más. Y lo peor es que en ese momento yo no sabía el camino para sanarme. Yo buscaba ayuda. Me acuerdo que mi primera terapia, yo le dije a la terapeuta, y ya, con esto ya me libero. Y ella me dijo, no, nosotros somos como una cebolla cabezona que tiene capas y capas y capas. Y yo dije, no, o sea, ¿cuánto más tengo que esperar? ¿Qué más tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Y busqué información, leí libros, fui a retiros, hice de todo lo habido y por haber, hasta que me di cuenta de algo súper importante. Y aquí vienen las 5 cosas que yo entendí y que quiero que tú también entiendas, que hizo la gran diferencia y que me mostró esa ruta. La primera fue tomar la decisión. Yo venía de muchas situaciones, yo vi muchas banderas rojas, yo venía de muchos momentos en los que yo estaba ya agotada, pero no hacía nada. Cuando yo tomé la decisión de hacer lo que tenía que hacer, como fuera, fue como que yo dije, yo no me permito más vivir esto, yo no me permito seguir más en el sufrimiento. Yo quiero un cambio radical en mi vida y quiero que mis hijos vean algo diferente en mí. ¿Y saben por qué?
Yo tomé la decisión de divorciarme en el momento en que yo le pregunto a mi mamá llevaba en ese momento 35 años con mi padrastro, y yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿tú eres feliz? Y ahí vienen que me respondió ella, no. Y yo dije, 35 años mi mamá con esta pareja y no es feliz. Y yo no voy a esperar a que mis hijos me hagan la misma pregunta y yo les responda de la misma manera. Ese día yo tomé la decisión de que yo iba a ser feliz independientemente de las circunstancias. Fue una decisión radical. Yo dije, el día que mis hijos a mí me pregunten si yo soy feliz, yo les voy a responder que sí, independientemente que me haya divorciado. Paso 2: entender que mis emociones estaban generando todo ese caos en mi vida. Yo en ese momento no sabía que las emociones afectaban el resto de las áreas de la vida. Yo decía, ¿qué tienen que ver las emociones? Pero claro, yo estaba en tristeza, en dolor, en frustración, en culpa. Tenía todas las emociones revueltas. Porque claro, yo decía, fracasé con mis hijos, fracasé en un hogar, no fui capaz, no pude. Y todo eso me llevó a sentirme insuficiente. Y todas esas emociones revueltas de rabia, de frustración, de culpa, de tristeza, era un cóctel emocional que hacía que más cosas me sucedieran, que más cosas me sucedieran. Cuando yo entendí que las emociones estaban afectando mi vida y que no solo iban a afectar a mi vida, sino las de mis hijos, porque aunque yo no les dijera, mis hijos sentían esa energía. Mi hija, cuando mi hija nace, que fue el momento en el que él me dijo que nos separáramos, nosotros nos demoramos más o menos 1 año y medio en separarnos, después de que él me lo dijo. Mi hija no lloraba día y noche, día y noche. No estaba comiendo bien, no se estaba nutriendo aunque yo le diera seno, porque no me salía. Yo creía que yo la estaba alimentando, pero el dolor era tan grande. Y yo decía, yo no puedo seguir alimentándola de esta manera. Entonces, cuando yo entendí que mi estado emocional afectaba no solamente a mí, a mi estado físico, mi parte económica, mi parte laboral, sino que también estaba afectando a mis hijos, ahí entendí que yo tenía que hacer un cambio interior y no dependía de él, no dependía de la situación, dependía de cómo yo me sintiera. Tercer paso: sanar la raíz. Y esto fue de las cosas más duras, pero más maravillosas de todo este proceso. Porque si a mí no me pasa el divorcio, yo no voy a la raíz. Si yo no siento ese dolor tan grande, yo no voy a darme cuenta dónde era que estaban los bloqueos, dónde era que estaban las situaciones más complejas, por qué me estaba pasando eso a mí, por qué yo estaba repitiendo un patrón, por qué yo estaba viviendo la misma situación que menos quería en mi vida, que era mi miedo más grande, era divorciar, porque yo no quería que mis hijos vivieran lo mismo que yo había vivido, pero lo estaba viviendo. Así que cuando yo empiezo a sanar y me empiezo a dar cuenta de que yo había seguido la vida, pero realmente con curitas había tapado mucho dolor que había vivido durante mi infancia, en la adolescencia. Entonces, realmente un punto de quiebre grandísimo para mí fue sanar. Sanar muchísimas cosas, perdonar. Yo tenía mucho rencor y mucho dolor en mi corazón por muchas situaciones que había vivido. Perdonarme también porque yo me sentía culpable, muy culpable. Sentía que no había sido capaz, sentía que no les estaba dando a mis hijos lo que ellos realmente necesitaban. Bueno, en fin, tenía mucha culpa. Entonces, perdonarme fue importante, liberarme del pasado. Yo vivía dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo que había pasado, a lo que me pasó, a lo que me dijeron, y no solamente de mi expareja, sino de muchas cosas que había vivido a lo largo de la vida. Y ahí fue donde yo sané y cerré el ciclo. Tomé la decisión de cerrar los ciclos, de cerrar los ciclos con mi pasado, con las situaciones que me habían dolido, con mi expareja. Eso me permitió comenzar a avanzar. Cuarto, convertirme en la mujer que inspira y volver a brillar. Para mí, yo me había opacado tanto, yo me había dejado a un lado, me había convertido solamente en mamá, solamente en pareja, y se me había olvidado la mujer que había. Se me había olvidado por completo la luz que yo tenía. Yo me veía mayor, me veía aburrida, me veía amargada, o sea, no había punto de comparación con la mujer que yo había sido. Y yo decía, ¿dónde está esa mujer?
Y ahí me di cuenta que lo más importante era volverme a recuperar como mujer, porque me había perdido completamente. Y cuando yo empecé a recuperarme como mujer, a volver a brillar, empecé a brillar con más luz, con más fuerza. Pero tuve que hacer ese proceso de sanación anterior, porque con esa basura que yo tenía no hubiera podido lograr volver a recuperar esa mujer con muchísimo más brillo, con muchísimo más luz, con mucha más energía, con mucha más alegría, porque realmente dentro de mí había mucho, mucho dolor. No se trata de tener una vida perfecta, se trata de ser feliz independientemente de las circunstancias, se trata de disfrutarse la vida, se trata de ser agradecida, se trata de que donde quiera que tú llegues haya luz. Y no porque tú tengas que demostrarle a nadie, sino porque es tu estado natural. Para mí eso fue fundamental porque fue unir la parte espiritual, que para mí ha sido súper importante, pero en ese momento no la entendía como la entiendo ahora. Para mí era unir la parte espiritual con toda esta parte emocional y mental, porque cuando yo empecé a volver a brillar fue desde que entendí que Dios habitaba en mí. Y si Dios habitaba en mí, yo no podía seguir en esa oscuridad, en esa tristeza. Y, y fue cuando empezó realmente un salto cuántico en mi vida, un salto cuántico en cómo yo me percibía, en cómo yo me sentía, en cómo veía la vida, porque empecé a ver la vida de manera diferente, no como porque me pasa esto a mí, yo tan buena que soy, sino como un aprendizaje. Era parte del proceso y lo acepto, y eso no significa que la vida se me haya acabado, por el contrario, gracias a eso, y quiero reconocerles aquí algo súper importante, gracias a eso es que yo hoy hago lo que hago. Si yo no hubiera pasado por ese proceso tan difícil, por esa situación tan compleja, yo no tendría hoy mi propósito, yo no viviría de esto, yo no amaría tanto lo que hago. ¿Tenía que haber pasado por esa situación? Claro, cada una de nosotras tiene un propósito diferente dentro de ese proceso doloroso que estás viviendo o dentro de esa situación, porque si no hubiera sido por eso, yo no estaría aquí contándoles la historia, ni habría podido ayudar a cientos de mujeres y a cientos de hogares y a cientos de familias que han pasado por mis procesos y que se han sanado. Entonces tenía que vivir ese proceso, y cuando tú encuentras ese propósito, ya no hay vuelta atrás de, ay, por qué me hizo y por qué me dijo? Era parte del plan perfecto de Dios para mi vida. Y la parte 5 fue descubrir que mi felicidad no dependía de otros. Yo creí por mucho tiempo que mi felicidad dependía de Él. Incluso un día le dije, es que tú no me haces feliz, o sea, como que ponte las pilas, no tienes que hacerme feliz. Y me di cuenta que la felicidad no dependía de los demás, dependía de mí. Y dejé de depender que mi estado de ánimo dependiera de lo que me decía, de lo que no me decía, de si me miraba, de si no me miraba. Y me di cuenta que mi estado de ánimo dependía de la calidad de mis pensamientos, de la calidad de mis emociones, de lo que yo elegía percibir acerca de las situaciones. Y cuando eso cambió, dejé de afectar. De lo que me dijeran, de lo que me miraran, yo tenía una empresa de capacitación con él, entonces la coach, que tanto habla de emociones, divorciada, no me importaba ya. Para mí era tan claro, y es aún, que mi felicidad no depende de lo que pase afuera, depende de cómo yo perciba las situaciones. Y eso para mí es clave, porque la mayoría de las mujeres que llegan a mi proceso llegan con esa situación, con ese dolor por lo que dijeron, por lo que me dijo, porque no está, porque me miró, porque no me miró, porque les afecta mucho lo que está pasando afuera. Y cuando tú encuentras que tu felicidad y tu paz no depende de lo que pase afuera, depende de ti, es cuando recuperas realmente tu paz. Y todo esto que les he contado fue exactamente lo que organicé en mi método Renacer. Renacer no nació de un libro que yo me leí, no nació de una terapia en particular, nació de mi experiencia, nació de lo que yo tuve que hacer, de toda la prueba y error, de todo lo que invertí, de todo lo que busqué, porque yo busqué mucha información hasta que encontré lo que realmente me funcionó y lo empecé a aplicar con cientos de mujeres. Primero hice escuelas de padres en muchos colegios, empecé a darme cuenta que había muchas mujeres que estaban viviendo esta situación, y ahí nace mi método Renacer, que es un paso a paso, que es un camino, el camino que yo misma recorrí y el camino que me funcionó a mí y le ha funcionado a cientos de mis clientas, porque al final tú puedes querer cambiar. El tema es cómo lo hago,
¿Cómo salgo de esa situación? Y para eso necesitas un paso a paso si quieres acortar el tiempo. Si tú quieres seguir en prueba y error, pues lo puedes hacer. Pero si tú quieres acortar el tiempo, que para mí es demasiado valioso, porque cuando yo me separé yo tenía 39 años. Sí, yo tenía 39 años y yo no estaba dispuesta a seguir perdiendo más tiempo. Así que después de todo ese proceso de aplicarlo con muchas personas, se ha ido fortaleciendo cada día más. Sé lo que funciona, sé lo que no funciona. Y en muy corto tiempo logramos en mis procesos, con mis estudiantes, recuperar su paz, su alegría, su luz, su brillo. Y quiero hacerte una pregunta. Mientras escuchabas este video, ¿sentiste algo así dentro de ti que te dice, este es mi momento, yo ya no quiero seguir así? Porque si eso fue lo que sentiste, quiero que sepas que no estás sola. Si hoy tomaste la decisión de dejar de sobrevivir y volver a brillar con más luz, con más fuerza, de recuperar tu paz, tu alegría, tu brillo, debajo de este video encontrarás un enlace para agendar una sesión de aclaración conmigo. No es una llamada para convencerte, es una llamada para revisar tu caso particular y decirte con honestidad si yo soy la persona que te puede ayudar. Así que da clic en el enlace. Recuerda seguirme, me puedes seguir en mis redes sociales, Paola Saldana C. Y aquí en YouTube también hay mucha información que te puede servir. Un abrazo. Nos vemos en la próxima.